Esta es mi columna. Se llama A mí también me pasó. Quiero contarles que fue muy duro escribir esta columna y no quiero empezar a leerla sin, de alguna manera, no sé, tal vez pedirle perdón a mi familia por las tristezas que generen o que hayan generado hacer esta columna para la revista Semana. También quiero decirles que estoy muy agradecida. Durante todo el día un hashtag que decía estoy con Vicky y yo les agradezco, es muy importante, pero sobre todo tenemos que estar con los niños y con las niñas que son abusados sexualmente. Hay mucha ignorancia en torno al tema del abuso. La gente cree que si no hay una violación completa, no hay un abuso. Y manosear, tocar, es abusar sexualmente y romper la infancia de un niño. Esta semana que hubo todo el debate en torno al tema de la cadena perpetua para violadores, pues me senté a escribir la columna y pensé que era un tema muy importante, pero que tenía que contar algo más allá, explicarle a la gente lo que se siente cuando se es niño y cuando sencillamente se guarda silencio como, pues por miedo, pero también como una defensa natural. Vamos a leer la columna y luego vamos a conversar. Gracias por la compañía. Esta noche está muy fría, está lloviendo en Bogotá y ha sido un día diferente. Por un lado uno se libera, he recibido muchos mensajes de gente que ustedes no se alcanzan a imaginar, muchas composiciones muy importantes en el país que me dicen y me han dicho, a mí también me pasó. Y los mensajes en Twitter, pues lo que han dicho durante todo este día es una voz más, una historia más de toda la gente a la que le ha pasado, a la que le pasó cuando niño. Empezamos entonces. A mí también me pasó. Me veo de 5 o 6 años. Estoy en un cuarto de la casa de mi abuela paterna, en un barrio muy popular de Cali. A mi lado, un hermano de mi papá, que para esa época era adulto. Yo estaba parada, él en cuclillas. Aún así era más alto que yo. Mi cuerpo pequeño estaba inmóvil. Recuerdo claramente que mi corazón latía desbocado de terror. Mis ojos no eran capaces de mirarlo de frente. Estaban clavados en la puerta. No podía gritar, ni llorar, ni salir corriendo. Estaba dominada. Mi instinto de supervivencia esperaba que alguien llegara a salvarme. Sentía su piel sudorosa y su aliento nauseabundo, mientras su mano se deslizaba por debajo de mi vestido. Entraba en mis pantaloncitos y me tocaba en donde mi mamá me había enseñado que nadie me podía tocar. Estoy segura de que sintió que mis piernas temblaban sin parar. No le importó. No sé cuánto tiempo duró ese horror, pero hoy, 40 años después, me parece oír la respiración agitada del tío. Qué asco me produce ese recuerdo y a la vez, qué dolor. Siento rabia de no haberme podido defender. No sé si alguien llegó casualmente y tuvo que dejarme salir. Eso lo tengo borroso en la memoria. No lo alcanzo a recordar. No sé si el depravado me iba a hacer algo más. Lo cierto es que me hizo mucho daño. Aunque no entendía en ese momento lo que me ocurrió, sabía en mi imaginario infantil que ese tío era malo. Mucho tiempo después supe que lo que hizo conmigo ese hombre que llevaba mi sangre tiene nombre. Es un delito. Él abusó sexualmente de mí. Todavía me siento extraña reconociéndolo y por primera vez soy capaz de contarlo públicamente. Antes solo guardé silencio.
El tío nunca respondió por lo que me hizo. Quién sabe si atacó a otros niños o niñas. Me hubiera encantado tener la edad, la madurez y el valor para contárselo a mi papá, quien se murió sin saberlo, o a mi mamá, para que lo hubiera denunciado ante la justicia. Aunque está vivo, para mí está muerto. Eso lo logré tras décadas de lucha interna. Ojalá lea esto, porque nunca me pidió perdón, nunca se arrepintió. Por fortuna no recuerdo haberle dicho tío desde lo sucedido. Siempre evité tenerlo cerca. Un ataque sexual jamás se olvida. Colombia es un país cada vez más peligroso para nuestros hijos. En promedio, cada 22 minutos, en algún lugar del territorio nacional, una niña o un niño está siendo abusado sexualmente. En medio de todo, yo tuve suerte. Pero las víctimas se cuentan por miles. Los registros de medicina legal solo incluyen los casos denunciados. Muchos otros no entran en las estadísticas por el silencio que produce el miedo. Cuando escribí esta columna, autoridades seguían revelando el espanto de lo que le hicieron a Charik Buitrago en Guaviare. A sus 10 años, su cuerpo apareció desnudo en una caneca de la basura, con signos de violación. Ya le había pasado a Juliana Zamboní, a quien su agresor mató y violó para luego esconder su cadáver debajo del jacuzzi. Tampoco olvido a la pequeña Sandra Catalina, asesinada y abusada en el baño de una estación de policía en Bogotá hace más de 25 años. El Estado fracasó en su política de protección a menores frente a los violadores. Aun cuando las penas han aumentado, la impunidad es la mejor aliada de los agresores. Por eso no dejo de pensar en la marca indeleble que les queda en el alma a esas personitas frágiles que sobreviven y en su irreparable sufrimiento. Tampoco puedo dejar de pensar en lo miserable que es quien ataca sexualmente a un niño o a una niña para saciar sus más bajos instintos. Sí a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Sí, 1000 veces sí. Monstruos como Rafael Uribe Noguera y Luis Alfredo Garavito jamás deberían volver a la libertad, pues nunca dejarán de ser peligrosos. Múltiples estudios en el mundo advierten que la rehabilitación de estos delincuentes despreciables es casi imposible. Las tasas de reincidencia así lo demuestran. Esta semana, el presidente Iván Duque anunció que insistirá en la cadena perpetua para violadores de menores. Mientras tanto, se conoció la renuncia del presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal, Ricardo Posada Maya. Trascendió esta semana que la comisión recomendó no insistir en la iniciativa porque es, abro comillas, cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada. ¿Qué puede ser más cruel y violento que atacar sexualmente o matar a un ser indefenso? Aunque le digan que solo busca subir en las encuestas, no desfallezca, presidente Duque, por los niños y niñas de Colombia, por sus hijos, por los nuestros, por la memoria de las víctimas, por sus familias. Sí a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Aunque no sea suficiente, pero es peor tenerlos en las calles buscando a sus presas como lobos hambrientos. Es muy duro poder hacer este relato. Yo les agradezco inmensamente toda esta compañía hoy, pero sobre todo yo no quiero victimizarme. Yo soy una mujer adulta, he podido hacer mi propio proceso, soy una mujer muy feliz. Yo decidí contarlo por los niños, por sus niños y sus niñas, por mis hijos, por todos esos niños que hoy fueron abusados sexualmente. Cada 22 minutos, un niño o una niña es atacado sexualmente. Por ellos. Porque hay que hacer algo, tenemos que despertar. Hay un movimiento inmenso llamado el Me Too de las mujeres,
que se levantaron y que fueron capaces de señalar hasta los personajes más importantes en los países más importantes del mundo, en Hollywood. Fueron capaces esas mujeres de señalar y decir: usted abusó de mí. Sin embargo, ¿quién habla por los niños? Esos niños que están en silencio, porque son niños, porque tienen miedo, porque tienen terror, porque seguramente alguno en su familia fue el abusador. ¿Y qué pasa en las familias? En las familias prefieren callar, tapar. Hoy he recibido muchos mensajes cuando me dicen, yo lo denuncié, pero no me creyeron. Mis papás no me creyeron. Quiero que esta sea una alerta para los padres, para las madres, que sea una alerta para los adultos, para que les creamos a los niños. Ningún niño sale a decir cosas que no corresponden a su edad. Ningún niño habla de sexualidad como habla un niño atacado por un abusador sexual. Tenemos que creerles a los niños. Y yo hoy pienso que es cierto, la cadena perpetua no es suficiente y me da pena. Hay una parte en el destacado de la columna donde digo: respeto la vida como un derecho sublime. Sin embargo, me atrevo a decir que un violador de menores no merece ni siquiera seguir viviendo. Y sí, no puede haber nada más miserable, alguien más miserable que el que ataca a un niño o a una niña. Es que son indefensos, son frágiles, sus cuerpos son pequeñitos. Así que hay que hacer algo, y ese algo puede ser empezar por la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Falta, por supuesto, acción de la justicia, porque la justicia, esto es un círculo vicioso que se va alimentando. El silencio de los niños genera impunidad, porque tienen miedo, ¿cierto? Y entonces muchos casos, Medicina Legal reporta cada 22 minutos un caso de agresión sexual en Colombia, pero son muchos más que se quedan por fuera de las estadísticas, porque sencillamente los niños no denuncian. Los niños no tienen el conocimiento aún. Yo les confieso, yo sabía que era malo lo que me había pasado, me hizo mal, me dañó, seguramente pasé muchas noches durmiendo mal, teniendo pesadillas. Solo pude contarlo cuando mi papá se murió, cuando yo tenía 40 años. Y hoy pienso, ¿por qué solo conté después de que mi papá se murió? Y seguramente solo lo conté porque me daba miedo de lo que pudiera ocurrir si mi papá se enteraba que uno de sus hermanos había agredido a su pequeña hija. Así que hoy quiero dejar sembrada esta semilla. Creámosles a los niños, hagamos algo por ellos. ¿Para qué queremos a Garavito en la calle si tiene a cuestas más de 200 violaciones y asesinatos? ¿Para qué queremos a Rafael Uribe Noguera en la calle? Me da pena, no podemos pensar en los agresores. Pensemos en los niños, defendamos a los niños, no a los violadores.